Bien, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más a su clase. Bueno, vamos a retomar desde donde habíamos visto este ejercicio, ¿no? Dice, debe diseñarse la mazarota cilíndrica para un molde de fundición en arena, ¿no? Y para resolver este problema nos hemos ido a una pizarra y en esta pizarra, bueno, la hemos resuelto, ¿no? Y esto también ustedes lo tienen, ¿sí? Esto ustedes lo tienen. Básicamente es el tiempo total de solidificación, así se llama el problema, ¿ya? Y donde nos dan dimensiones de una pieza que debe ser obtenida en fundición, ¿no? 7.5, 12.5, 2 centímetros, ¿ya? Ahora, observaciones anteriores indican que el tiempo total de solidificación para este fundido es de 1.6 minutos. ¿Qué quiere decir? Que esta pieza, ¿sí? Tardaba en solidificarse 1.6. Bien, la mazarota cilíndrica dice que tiene una relación diámetro-altura 1, ¿no? Entonces eso quiere decir que el diámetro es igual a la altura. Y con esto, ¿para qué nos sirve? Para sacar el módulo de enfriamiento, ¿ya? Y finalmente dice, determine las dimensiones del vertedor, que es también la mazarota, de modo que el tiempo total de solidificación sea 2 minutos. Es decir, miren, la mazarota siempre va a tener que tener un mayor tiempo total de solidificación, ¿no? Entonces ahí habíamos visto con estos datos, sí, básicamente, sí, que debemos empezar primero por sacar el volumen, ¿sí? Volumen de la pieza, ¿ya? Luego el área superficial, ¿no? Y finalmente con eso conocíamos lo que era el módulo de enfriamiento de la pieza. Ahora, ¿para qué sacábamos esto? Porque básicamente si tengo el tiempo total de solidificación, por el principio de Chiborinov, ¿sí? Que dice que el tiempo total de solidificación es igual a la constante del molde por el módulo de enfriamiento al cuadrado, ¿sí? Entonces, puedo despejar sencillamente la constante del molde. Y con la constante del molde ya puedo trabajar para dimensionar la mazarota cilíndrica, ¿no? Entonces, con esa constante del molde, que recuerden, haciendo unidades, nos van a salir en minutos, centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a poder obtener, ¿qué cosa? Simplemente igualar el tiempo total de solidificación que nos dan de la mazarota, ¿sí? A la constante del molde por el módulo de enfriamiento, igual elevado al cuadrado. Entonces, gran parte de esto, ¿sí? Corresponde a evaluar, ¿sí? A evaluar cómo nosotros tenemos que ver esto del módulo de enfriamiento, la relación volumen y área, ¿no? Pero aquí ya hemos hecho un poco de las operaciones para que ustedes lo tengan bien en claro, ¿sí? El volumen, ¿sí? De un cilindro va a estar dado por esta expresión y el área por esta expresión, ¿no? Bien, entonces, si tenemos esa relación volumenaria, ¿sí? Y vamos simplificando y haciendo operaciones, ustedes se van a dar cuenta que sale igual de sextos, ¿no? Y eso es algo muy importante que les he puesto, ¿sí? O sea, cuando este módulo o cuando este diámetro es igual a la altura, ¿no? Y eso es lo más importante aquí que ustedes deben tener en cuenta. No es para todos los cilindros, ¿sí? Solamente estas relaciones cuando D es igual a H. Ya. Por eso aquí les ponía y les recomendaba hacer el cálculo para esta relación, ¿no? En vez de que sea 1, que sea 1.5. ¿Y cuánto les saldrá el módulo de enfriamiento? El 2, 2.5, 3.2 y así, ¿no? Es una muy buena práctica porque en eso ustedes se van a dar cuenta si realmente están asumiendo el concepto de lo que es el módulo de enfriamiento. Básicamente es relación volumen-área. ¿Ya? Bien. Siguiendo con el ejercicio, miren, tenemos las dimensiones de la mazarota ahora, ¿no? Ya sé que debe tardar más tiempo en solidificar. Ahora debe tardar 2 minutos. Tengo la constante del molde y con el módulo de enfriamiento puedo despejar el diámetro, ¿no? Entonces, miren, lo que voy a tener es 4.7 centímetros bajo la relación que el diámetro y la altura es lo mismo. Entonces voy a tener que es igual 47 milímetros, ¿ya? Bien, aquí una consulta, una pregunta. Aquí voy a obtener 47 milímetros, aquí también 47 milímetros, pero también voy a poder obtener 47.02 milímetros. ¿Cuál toman? ¿O qué distancia, qué diámetro y altura toman? ¿Algún criterio, eh?
Vamos a ver. No se peleen por hablar. Vamos. ¿Cuánto toman? 47, ¿en qué? ¿47 redondos? ¿4700? ¿O 40 4702? 47 redondo, porque no se puede medir 0,2. Ya, me parece bien en tomar el entero. Ahora yo les explico por qué, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que en realidad sí podemos medir esto. Es decir, este 0,2 sí podemos medirlo, ¿ya? Sí es posible. De hecho, hay máquinas que me pueden ayudar en cuantificar este 0,2. Listo. Pero, ¿qué es más fácil mecanizar? Distancias con números enteros o distancias con números decimales, ¿ya? Entonces, los dos es posible, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia entre mecanizar números enteros y mecanizar también decimales? Uno, aquí vamos a hablar del concepto de precisión. En esto ya vamos a tener el concepto claro de lo que sería la precisión. Pero ojo, aquí algo muy importante. Si bien voy a tener precisión con estos decimales, ¿ya? Me va a costar más, ¿sí? Me va a costar más. ¿Cuánto tengo de contracción presente en el aluminio? 7%, que eso es 0,07. Con seguridad que por más de que lo haga así con tanta precisión, voy a tener rugosidad también que tomar en cuenta de la pared del molde, porque la pared del molde es de arena. Y los granitos de arena puedo establecer una precisión alta. Entonces, miren, por eso es que no se compliquen y directamente esto digan que es 47, ¿no? Digan que es 47 y con eso va a quedar ya resuelto nuestro problema. Entonces, tengo un diámetro de 47 milímetros o 4,7 centímetros y una altura de la misma forma. ¿Listo? Bien, entonces eso respecto del problema. Si alguien tiene alguna pregunta a ver respecto, si lo han revisado el ejercicio, ahorita es el momento, tal vez. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? Bueno, entonces vamos a seguir nosotros con el final de este ejercicio, ¿no? Bueno, entonces miren, así hubiéramos acabado este ejercicio. Y ahora, después de eso, lo que ha pasado es que, miren, han tratado de un poquito, tal vez facilitarnos con este tipo de curvas. Le vamos a denominar de alguna forma ábacos, ¿ya? Con este tipo de ábacos, más o menos, estas gráficas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, aquí tengo una relación donde hace la relación de módulo de enfriamiento de la mazarota respecto del módulo de enfriamiento de la pieza, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta aquí. También hace una referencia del volumen de la mazarota con respecto del volumen de la pieza. Ah, bueno, entonces si tengo los módulos de enfriamiento de ambos, ¿ya? Si tengo los módulos de enfriamiento de ambos, ya puedo tener una equivalencia. Miren, puedo tener aquí una equivalencia. Y esa equivalencia me puede ayudar a determinar en qué zona voy a trabajar. Es decir, si voy a trabajar en una zona maciza o si voy a trabajar en una zona rechupada, ¿ya? ¿En cuál de las dos secciones me tendría que salir mi mazarota? ¿En una sección rechupada o en una sección maciza? A ver qué dice. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En una sección maciza. Ya. Entonces miren que a veces puedo pensar que me tiene que salir en una sección maciza, ¿ya? En realidad no. ¿Por qué? Porque si la mazarota sale maciza, va a salir un cilindro perfecto. Y lo que yo quiero es que la mazarota absorba las imperfecciones superficiales de la pieza. Y en la pieza que voy a tener rechupes, voy a tener falta de
o porosidades y demás. Y quiero que todo eso lo absorba la mazarota. Entonces, fíjense que es así. Si me sale maciza, debo volver a calcular, porque lo que me tiene que salir es una mazarota rechupada. Solo con eso estoy garantizando que la pieza va a salir maciza, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de gráficas o ábacos, van a darse cuenta que deben llegar o debe salir en esta parte de la rechupada. Bien, pero hasta ahora nosotros habíamos visto algo que es bien fácil y bien, vamos a decir, de piezas regulares, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tenemos piezas muy complejas? Yo les muestro una ahorita. A ver. Miren, aquí ustedes pueden ver a mi perrito. Ya, ustedes tienen que moldear este perrito, ¿sí? Ustedes deben moldear este perrito, ¿ya? En aluminio, ¿sí? En aluminio. No les va a morder, no se preocupen. Ya, ustedes deben moldearlo. ¿Cómo van a hacer para determinar, ¿sí? Para determinar ustedes básicamente, ¿sí? Lo que van a poder trabajar con el perrito. O sea, es decir, ¿cómo sacan su módulo de enfriamiento? ¿Cómo sacarían? ¿Cómo sacarían su módulo de enfriamiento? Del perrito. O sea, de este perrito, ¿cómo sacamos su módulo de enfriamiento? Volumen puedo sacarlo fácil, ¿no? Agarro esto y lo sumerjo en agua y veo cuánto se desplaza. Ya, pero ¿y cómo saco el área superficial? ¿Cómo sacan el área superficial del perrito? Es muy complejo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos elementos así complejos, también pueden encontrar mucho en estas gráficas otro tipo de ábacos, miren, ¿qué es esto? ¿Ya? Donde relaciona básicamente el volumen de la mazarota y el volumen de la pieza. Volumen de la mazarota yo estoy diseñando, entonces puedo obtenerlo, ¿cierto? Y el volumen de la pieza. Entonces agarro el perrito y lo sumerjo en agua y veo cuántos de volumen tengo, ¿no? Experimentalmente. Bien, pero fíjense en el eje X que tengo. Dice, longitud más anchura sobre el espesor. ¿Qué significa? Que debo agarrar el perrito, ¿sí? Que debo agarrar el perrito. Yo voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver mejor, ¿sí? Voy a agarrar el perrito, voy a medir, ¿no? Su longitud, ¿ya? Voy a medir su longitud. Después también voy a medir, ¿qué cosa? El ancho. ¿Cuánto es el ancho máximo? ¿Sí? ¿Y cuánto es la altura máxima del perrito? ¿Ya? ¿Cuánto es la altura máxima del perrito? Entonces, miren, ¿sí? De esa forma, si yo le doy esas tres dimensiones, ¿ya? Que he dicho, entonces inmediato voy a poder ir y utilizar esta nueva gráfica, ¿ya? Porque miren, aquí voy a poder entrar, ¿sí? Con el valor en el eje X, ¿ya? Y voy a hacer un cruce con lo que sería el volumen de la mazarota o el volumen de la pieza, ¿ya? O simplemente, ¿sí? Puedo agarrar esto, levanto y veo que necesito que me salga una mazarota rechupada y debo cuidar que la relación no llegue, ¿sí? No llegue a pasar esta franja. Fíjense que esta franja ahora es un poco más interesante. Porque si bien estoy trabajando con datos exactos, pero en esta franja quiere decir que hay un porcentaje de incertidumbre. ¿Qué pasa? O sea, si me sale un valor por aquí, ¿ya? Si me sale un valor por aquí, me dice que es incertidumbre. O sea, no sabemos si va a salir completamente rechupada o parte maciza, ¿ya? Entonces, lo que conviene es siempre alejarse de esta región, ¿ya? Alejarse de esta región. Bueno, ustedes van a encontrar así ese tipo de gráficas, pero ahora vamos a ver una forma de dimensionar todavía un poco mejor, ¿ya? De una forma más coherente la mazarota, y es un método que, bueno, que se va a aplicar a todo lo que ustedes quieran realizar, ¿ya? Todo lo que ustedes quieran realizar. Pero para eso vamos a ver un poquito de lo que es la curva de enfriamiento, porque en esta curva de enfriamiento ustedes tienen que tener en cuenta
un poco del proceso, ¿no? Miren, con ustedes habíamos visto un poco de esto, ¿sí? De la parte de la preparación. Incluso habíamos visto de la parte de cómo están encendiendo el horno, algunas cosas que no hay que olvidarse aquí que están mal, ¿sí? Que están mal, justo para eso está aquí esto, ¿sí? Para decirnos el cuidado respectivo que debemos tener, ¿ya? De no trabajar de esta forma, ¿ya? También aquí un poco de cuidado, ¿sí? El material de la que es, ¿no? La ropa del que está utilizando. Entonces, son muchos criterios que están mal aquí y justamente tenemos que observar eso para que podamos aprender, ¿no? Bueno, y después yo les había mostrado también un video, ¿sí? Un video en el que les podía mostrar cómo estaba toda esta parte característica, ¿sí? Cómo estaban llevando parte del crisol, cómo estaban preparados. Y ojo, aquí de nuevo les hacía recuerdo que todo esto está mal. O sea, no podemos hablar de esa forma, ¿no? Eso también está mal y hay que hacer notar que de nada me sirve protección en la mayor parte del cuerpo y dejar una parte pendiente, ¿ya? Entonces eso también está mal. Listo. Sigamos. Habíamos levantado el crisol, ¿sí? El color blanco me revela que es la temperatura más alta que hay en todo este sistema, vamos a decir. El color blanco siempre me va a revelar el máximo de temperatura, el naranja no tanto, ¿sí? Eso recuerden. Y entonces al momento de estar llevando el crisol, fíjense cómo este también va cambiando de color, ¿ya? Bien, y algo bien importante aquí es notar que el metal está en estado líquido y en cuanto toque alguna superficie, por lo que está expuesta a temperatura ambiente, estamos hablando de 670, a un contacto con 20 grados, digamos, vamos a tener un choque térmico, ¿no? Y este choque térmico puede producir todavía más salpicadura. Listo. Miren cómo es el color del crisol que ya ha bajado, ahora está en un rojo cereza, ¿sí? En un rojo cereza, pero sigue todavía en estado líquido, ¿no? Bien, y el video que veíamos, que era lo más importante aquí, cuando estamos realizando el vertido, ¿hasta dónde vertir? Si no es que es hasta tratar de igualar, ¿sí? Hasta tratar de igualar aquí, miren, ¿no? ¿Se recuerdan de ese video? Entonces, hacíamos el vertido, ¿ya? Y básicamente es hasta que estos se igualen, ¿no? Hasta que estos se llenen. Miren, este que es la mazarota o el respiradero, ¿sí? Miren, se ha llenado, ¿no? Y de igual forma se va y se procede a realizar en los demás moldes, ¿sí? Donde ustedes pueden ver, ahí está el color rojo cereza, más claro, ¿sí? Bueno, y aquí también, bueno, ahí ya se está equivocando porque fíjense, está volteando a un costado, y es que con tanta temperatura también es un poco complicado, ¿no? Si obstruyo aquí, ¿sí? En alguna forma tendré que tener alguna parte que me ayude. Y eso se hacía con la mazarota que estaba por aquí abajo, ¿no? Bueno, esto era cómo quedaba la pieza. Espero que hayan visto ese videíto, ¿ya? Esto. Bueno, y de esto hablábamos sencillamente que un cuidado que debo tener es que voy a tener qué cosa. Estas partes características en la curva de enfriamiento, ¿no? Donde voy a hacer referencia y donde he hecho referencia al vertido. He hecho referencia qué pasa cuando ya estamos dentro del molde. Simplemente que tenemos metal en estado líquido. Entonces va a ir al enfriamiento del líquido. Luego tengo la solidificación, ¿sí? Y luego tengo el enfriamiento del sólido, ¿ya? Porque precisamente ya está en estado sólido. Esta es la que hemos llamado una curva. ¿Qué curva? ¿Cuál es esta curva? La curva ideal de enfriamiento. Ya la curva ideal de enfriamiento. Listo. Bien, entonces, miren, básicamente en cada una de estas regiones, ¿sí? Lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que tenemos puntos de temperatura, ¿sí? Puntos de temperatura. Y estos puntos de temperatura deben ser los adecuados, ¿ya? Deben ser los adecuados
para llegar y poder realizar pues todo lo que nosotros necesitamos, es decir, obtener la cavidad principal o la pieza fundida, ¿ya? Bueno, entonces, con esto, ¿sí? Con esto nosotros vamos a tomar en cuenta cada uno de estos como regiones, ¿sí? Así, estas regiones. Ahora, si ustedes han analizado el proceso que les he explicado desde que sacamos y levantamos el crisol, ¿de qué color estaba el crisol cuando estábamos sacando? Blanco. Blanco. Blanco, ¿cierto? Entonces, ese color blanco, miren, nos ha servido cuando hemos sacado del horno. Y después de haber sacado del horno, lo hemos llevado hasta el molde. Pero en el molde ya no estaba de color blanco, ya estaba en un color rojo cereza. Entonces, miren, en esta región naranja, ¿no creen que ha habido un descenso de temperatura? ¿Sí? Entonces, ese descenso de temperaturas, casi el diagrama o la curva de enfriamiento real o ideal no muestra. ¿Listo? Luego, en la temperatura de solidificación, hay que recordar que seguimos descendiendo, que seguimos perdiendo, ¿no? Temperatura. Entonces, es momento de recordarnos que aquí también existe un gradiente hacia abajo. Entonces, vamos a tener también una diagonal. Entonces, más o menos lo que queda es que voy a tener un comportamiento. Sí, más o menos llegamos a una temperatura superior a la temperatura de fusión, que sería la temperatura de sobrecalentamiento. Llegamos y estructuramos o hacemos el vertido, y después del vertido ya tenemos líquido. El líquido va a ir enfriando de esa forma. Después del líquido nosotros vamos a tener que otra gradiente, ¿sí? Donde estamos perdiendo sería en temperatura, pero estamos solidificando. Y cuando ya solidificado, bueno, entonces el sólido empieza a enfriar. ¿Pero hasta dónde va a enfriar? Básicamente hasta la temperatura ambiente, nada más, ¿no? Entonces, la curva anteriormente vista cumpliría con esto, ¿sí? Cumpliría con esto. Para nosotros, esta es la curva de enfriamiento real, ¿ya? La curva de enfriamiento real. Bien, ahora aquí hay un detalle más. Si hacemos una comparación, ¿sí? Sí, de estos, la curva ideal, ¿ya? La curva ideal con la curva real, ¿ya? Miren, se nota claramente las diferencias, ¿ya? Se nota claramente las diferencias. Algo bien importante es que aquí, ¿sí? Vamos a llegar hasta la temperatura ambiente, ¿ya? Hasta la temperatura ambiente. Listo. Bueno, entonces miren, esa es una gran diferencia, pero ¿cuál será básicamente la diferencia entre ideal y real? Que esta también es conocida para metales puros y esta es conocida para aleaciones, ¿ya? Ahí reside un poco la diferencia. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer una relación más directa? A ver, en la curva ideal, nosotros vamos a hablar de que debemos llegar, si estamos hablando de metal puro, a un punto de fusión, ya a un punto de fusión. Este es un punto de fusión. Pero en una aleación no establezco punto de fusión, porque aquí tengo la mezcla de dos elementos, ¿ya? Un material A y un material B. Entonces, hay que analizar esto, cómo podemos ver, ¿ya? Bueno, entonces para eso yo les voy a mostrar la siguiente gráfica, donde ustedes pueden apreciar lo siguiente, miren. Ustedes tienen todo lo que es la curva real, ¿sí? La curva real. Y en la curva de que vamos a ver de la aleación, pero respecto de la temperatura, es decir, la temperatura respecto de la aleación, vamos a poder observar que tenemos dos curvas, las que se denominan los sólidos líquidos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en toda esta parte de aquí abajo tenemos metal en estado sólido, pasando estas curvas, esta región, tenemos estado líquido. Pero ahora, ¿de quién depende?
¿Y cómo lo determina? Entonces, esa aleación es la que nosotros debemos determinar y esto lo leemos fácilmente en un diagrama de sólidos líquidos, ¿ya? ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque en realidad afuera, ¿sí? En sus trabajos, ya lo que ustedes van a encontrar bastante es aleación. Nunca vamos a trabajar casi con metal puro, salvo estemos realizando un trabajo de ciencia, un análisis científico, no algo muy propio, ¿ya? Pero como les digo, va a ser muy rara vez. Seguramente alguno de ustedes lo va a hacer. Pero lo que vamos a encontrar más es el trabajo con aleación, ¿ya? Entonces, en el trabajo con aleación, ¿cómo encuentro la temperatura básicamente a la que debo fundir? Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si fundo, ¿sí? Si llego solamente hasta esta parte? Miren, entonces hasta esta parte sí podría tener, digamos, un cambio, podría intentar un cambio, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no sobrepaso esta zona de sólidos líquidos? Bien, entonces eso lo vemos aquí. Miren, vamos a decir que esta es la temperatura de fusión, ¿sí? De un material. Aquí vamos a ver una línea de aleación. Miren, este va a ser el material A, ¿listo? Miren que tiene este comportamiento. Vamos a tener el material B, ¿sí? Son dos metales, ¿ya? Puede ser, ¿por qué le he puesto material? Porque muchas veces no son solo metales, ¿ya? No son solamente metales. Pueden ser metalúrgicamente modificados, ¿ya? En su estructura metalúrgica, ¿ya? Y podemos tener presencia de otros componentes, ¿listo? Bueno, pero eso es materia ya de especialidad, ¿no? De metalurgia y demás. Bien, lo que yo quiero que entiendan es que miren, si solamente hablo del material B, ¿ya? Si solamente hablo del material B, ¿cuál sería su temperatura de fusión? Miren, si estoy hablando de un material puro, que sería el B, la temperatura de fusión básicamente estaría al 100% del material B, ¿ya? Aquí tengo 100% del material B. Al 100%, ¿cuál sería su temperatura de fusión? Básicamente va a ser esta. Básicamente va a ser esta. Esta va a ser la temperatura de fusión del material B. Listo. Si me voy a la temperatura de fusión de A, ¿sí? Al 100% está aquí, ¿ya? Al 100% está aquí. Y miren, ¿cuál va a ser su temperatura de fusión? Básicamente esta, ¿cierto? Esa va a ser su temperatura de fusión. Listo. Ah, bueno. Ahora, ¿qué tal si tengo 50-50? Miren, ¿qué tal si tengo 50-50? Es decir, en esta escala voy a manejar 50 del material A y 50 del material B. ¿Hasta dónde voy a llegar? Entonces se dan cuenta, el punto de fusión ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Si lo hago a la temperatura de A, va a quedar un gran porcentaje sin fundirse. No se va a fundir. Si llego hasta el punto de fusión del material B, ¿qué va a pasar? El material A se puede sobresaturar térmicamente. Entonces podríamos hablar de presencia de gases indeseables, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que hacer con esta curva? Pues bueno, tengo que determinar una curva, pero ustedes imaginen lo siguiente. Imaginen que puedo trazar desde aquí, ¿sí? Hasta aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? El nuevo punto de fusión, ¿sí? El nuevo punto de fusión va a llegar a ser el contacto con esta curva, ¿sí? Y voy a obtener este punto, donde este en realidad sí es el punto de fusión, ¿ya? El punto de fusión de la aleación, ¿sí? En este punto voy a advertir cambio de estado. ¿Listo? Bien, ¿qué pregunta hasta aquí? A ver. ¿Preguntas?
Bueno, miren, o sea, con esto lo que quiero darles a entender es que nunca vamos a tener un metal puro, ¿ya? Vamos a tener un metal siempre aleado, ¿listo? Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más cerca o más contenido, sí, más contenido del material B? En este caso, miren, yo voy a trazar, jaja, perdón, yo voy a trazar hasta ahí, ¿sí? Miren, va a chocar con esta, ¿y qué va a pasar con la temperatura? Evidentemente va a aumentar, ¿no? Evidentemente va a aumentar. ¿Hacia el lado de cuál? Del mayor, ¿no? Entonces, es así como ustedes tienen que ir jugando en relación de los porcentajes, ¿ya? Que tengan de aleación, pero, ¿qué es lo que van a pedir ustedes de información? Siempre tiene las curvas, o sencillamente se pide la curva del metal A, la curva del metal B, o la curva de la aleación, ¿no? Un diagrama, una estructura, eh, un diagrama metalúrgico, ¿sí? Donde ustedes pueden ver todas estas líneas, y incluso hay en bibliografía ya hecha, ¿ya? Bueno, entonces, con esto nosotros estaríamos listos ahora para ver el siguiente criterio, ¿ya? El siguiente criterio pasa por determinar, o el siguiente método pasa por determinar, básicamente lo que vamos a decir cómo debemos realizar el cálculo cuando tengamos una aleación, ¿ya? ¿Cómo tenemos que realizar el cálculo con una aleación? Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente ver los criterios, ¿ya? Y existen dos criterios que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Que debemos tomar en cuenta. Entonces, miren, tal como lo hemos visto, ¿sí? El objetivo es dimensionar la masa rota. Ya hemos hecho un ejercicio dimensionando la masa rota. Ahora, con esto lo que busco es darles un método general, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar esto de manera segura en sus trabajos, ¿ya? Y con esto sencillamente no van a encontrar alguna pieza que no puedan darle solución en el dimensionado de la masa rota inmediato, ¿no? Entonces, miren, el primer criterio, ¿sí? El primer criterio consiste en compensar las contracciones. Uno debe pensar que existe un volumen de contracción y este volumen de contracción es básicamente de todos los metales, ¿no? Básicamente, el primer criterio habla de compensar contracciones solamente con volumen. Entonces, decimos que el volumen de la masa rota es igual al volumen de la pieza. Miren, ya toma el volumen de la pieza por un coeficiente K. Y este coeficiente K puede tomar los valores de 1, 2 o 3. Esto se refiere, ¿sí?, a qué tan próxima está la masa rota de la pieza. En un momento les explico. Luego, tenemos un porcentaje de contracción, ¿sí?, que debemos afectar. Entonces, ¿cuál es ese porcentaje de contracción? Ustedes van a entender, o tal como hemos visto, que tienen ya esto tabulado. Por ejemplo, ustedes deben analizar de los metales, ¿sí?, cuál porcentaje de contracción nos conviene compensarlo, ¿ya? Es decir, miren, yo digo, tengo contracción volumétrica, listo. ¿Debido a qué? Por solidificación y contracción térmica del sólido. ¿Cuál es mayor? ¿7 o 5.6? 7, ¿cierto? Entonces, esta contracción, ¿sí? Esta contracción es la que es mayor. Por lo tanto, esta será la que debo compensar o la que debo utilizar. ¿Listo? En esto. Bien, entonces así ustedes deberán escoger. Por ejemplo, del cobre, ¿qué elegirían? ¿4.5 o 7.5? ¿Cuál elige? ¿Cuál? ¿Me han dejado grabando? Seguro, ¿no? Ya, bueno. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso del cobre, ¿ya?
voy a entender que no debe ser el de 4.5 porque este es el menor. ¿Cuál voy a tomar el máximo? 7.5. Entonces, así los porcentajes de contracción ustedes deben saber elegirlos. Para el coeficiente K, ¿cómo hacemos la elección? Vamos a decir que tenemos nosotros nuestro molde. Cuando la mazarota, que simboliza este bloque rojo, cuando la mazarota esté en contacto con la pieza, pero fíjense cómo es en contacto con la cavidad principal o con la pieza, esté sobre, a un costado, pero esté en contacto con la pieza, entonces ahí digo que mi coeficiente K es igual 1. ¿Listo? Porque está en contacto. Bien, pero cuando este está a un costado, ¿sí? Un poco alejado de la pieza. Ah, pero la sombra a 45 grados toca la pieza, ¿sí? Toca la pieza. Estoy hablando de un coeficiente K igual 2. ¿Listo? Eso significa que la mazarota está próxima a la pieza, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a ser K igual 3? Más lejos. Exacto. Cuando la mazarota esté bastante alejada, ¿sí? Vamos a hablar de un coeficiente K igual 3. ¿Listo? Bueno. Ahora, en el segundo criterio, nosotros vamos a hablar de módulo de enfriamiento, ¿ya? Y ustedes vayan viendo cómo es el módulo de enfriamiento, ¿sí? Ya lo conocen, pero miren que convencional me dice que es 1.2 y exotérmico me dicen que es 0,8, ¿no? Bien, esto lo vamos a desarrollar un poco más la siguiente clase, pero vean qué es el concepto de una mazarota exotérmica. Les recomiendo que lean eso, ¿no? Bien, entonces el tiempo se ha cumplido. Bueno, les agradezco por haber estado. Los que me han dejado grabando, igual les agradezco por asistir a clases. Comentarles que desde el lunes ya hay la disposición para normalizar las clases, ¿sí? Entonces seguramente ya les voy a estar mandando más material desde la siguiente semana. Ustedes sigan repasando. Les voy a dejar el video en un momento más, ¿ya? Y cualquier consulta, escríbanme. ¿Listo? Cualquier consulta de la presentación que hayan tenido y no hayan querido expresarla en su momento, escríbanme. Sí, escríbanme. Les voy a responder con gusto.